Buenas tardes y muchas gracias a todas y todos por acompañarnos esta tarde a asistir a nuestra conferencia que hoy lleva por título Orfeo, de personaje del mito a filósofo. Orfeo, según se cree, era hijo de Apolo y de Calíope, una de las musas. En la conferencia, según nos ha comunicado el ponente, haremos un recorrido a través de los múltiples aspectos del mito como músico, poeta, filósofo y como líder de un movimiento religioso de la antigua Grecia conocido como orfismo. De todo esto nos va a hablar nuestro ponente de hoy, Alberto Bernabé. Es la tercera conferencia que da con nosotros. Nos dio una estupenda sobre los jueces informales. Se fue en el 2020, en noviembre, creo. Y luego una segunda sobre el papiros de la antigua Grecia, en enero del 21. Es doctor en Filología Clásica por la Universidad Complutense de Madrid y profesor emérito de Filología Griega en la misma Universidad Complutense. Así que sin más dilaciones, Alberto, cuando quieras, tiene la palabra. Bien, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer hablar de las cosas a las que uno se dedica y que le gustan y compartirlo con otras personas. Bien, en nuestro tiempo tenemos clara, o creemos tenerla, la diferencia entre la historia y el mito, de forma que situamos a los personajes históricos en coordenadas espaciales y temporales precisas. Intentamos reconstruir lo que realmente hicieron o lo que verosímilmente pensaron con métodos rigurosos y objetivos, y consideramos que, lleguemos o no a conseguir reconstruirla, en la base de lo que buscamos solo hubo una realidad que permanece inalterable. En cambio, consideramos que el mito forma parte de una construcción irreal que puede fijarse en cierta medida, pero que advertimos en cuanto nos aproximamos a ella, que muestra una mayor flexibilidad, una multiplicación de versiones, y en cuya base sabemos además que no hay una única realidad inalterable, porque lo que se reconstruye es siempre una ficción. Hay sin duda un espacio liminar, un espacio fronterizo complicado, que es el de la leyenda, en el que se puede mezclar la historicidad de un personaje y la creencia en hechos maravillosos atribuidos a ese personaje. Pero en general, los términos fundamentales del asunto suelen estar moderadamente claros. Siendo un poco malvado, habría que decir que en tiempos recientes este esquema se ha quebrado bastante y hemos llegado a la época de las posverdades y de los, entre comillas, relatos, que es lo que antes se llamaban versiones, y a la creencia irracional en tales versiones, aunque se contradigan flagrantemente con los hechos. Pero no voy a caminar por esa tortuosa senda. En todo caso, tenemos claro, por poner algún ejemplo, que Superman no existió y que los Reyes Católicos sí, y que igualmente estamos convencidos de que el Cid Campeador existió, pero que nunca tuvo que vérsela realmente con un león, como cuenta el Cantar. El hecho es que en la antigüedad las fronteras eran más borrosas y los personajes míticos eran mayoritariamente considerados personajes reales. Los atenienses estaban convencidos de que Teseo había existido. Encontraron sus gigantescos huesos y los llevaron solemnemente a Atenas. Jasón, desde luego, fue a la Cólquide y encontró allí el vellocino de oro. Y las hazañas de los héroes míticos fundamentaban una serie de historias que se convertían en seña de identidad de la comunidad, sostenían y justificaban el derecho de ciertas familias a ocupar el poder o apoyaban reivindicaciones territoriales. Lo que quiero presentar aquí es un ejemplo de la forma en que los mitos griegos evolucionaban, se transformaban, se convertían en cosas muy diversas, y cómo los límites entre ellos y la realidad eran aún más tenues que los nuestros. Y lo voy a hacer con un ejemplo particularmente curioso, que es un héroe muy atípico, el caso de Orfeo, que comenzó por ser considerado un personaje del mito y acabó por ser tomado como un líder religioso y como un filósofo. Y les invito a acompañarme en este recorrido. Lo que podríamos llamar el mito del cantor prodigioso. El mito de Orfeo no es de los documentados desde más antiguo en Grecia y en principio no tenía por ello el prestigio que confería ser mencionado por Homero y por Hesíodo. Ni por ello, sin embargo, no por ello, sin embargo, disminuyó su importancia ni impidió que la inmensa mayoría de las fuentes literarias clásicas consideraran a Orfeo muy antiguo. Algunos
lo consideraron en concreto 11 generaciones anteriores a Homero e incluso antepasado de este. Su participación en la expedición de los argonautas lo situaba poco antes de la guerra de Troya. ¿Por qué es esto? Porque los participantes en la expedición de los argonautas son, en el mito, padres de los participantes en la saga de Troya. De manera que Orfeo sería una generación anterior a los héroes de Troya y por tanto los griegos, como situaban la guerra de Troya en el siglo XIII a.C., un poquito antes de lo que realmente nosotros la situamos, pues consideraban que Orfeo habría sido, pues habría vivido en esa época tan lejana. En época micénica, es decir, en torno al mismo 13 a.C., hay un par de imágenes que algunos autores han considerado que podrían representar a Orfeo. Una en un fresco del Salón del Trono del Palacio de Néstor en Pilo. Bueno, en realidad este no es el fresco del Salón del Trono, este es el dibujo que hizo un dibujante que se llamaba Pet de Jong con los pequeños trozos de este fresco que quedan disponibles. La reconstrucción pues es de época digamos, del modernismo y por eso pues tiene también muchos rasgos modernistas, ¿no? Pero bueno, en todo caso, esto estaba en el Salón del Trono de Pilo y es un personaje que está tañendo una preciosa cítara con dos cabezas de cisne en los extremos y junto a él sobrevuela la escena un gran pájaro, como si el cantor estuviera de alguna forma subyugando a los animales, ¿no? También hay otra representación que también se atribuye a Orfeo, que es esta píxida. Píxida es una palabra que utilizamos nosotros para designar simplemente una caja con tapa, ¿no? Es una caja con tapa, en este caso de barro, en donde tenemos un personaje que, como veis, es un personaje extraño porque no tiene pies, está como surgiendo de la tierra, ¿no? Lleva una enorme cítara y hay unos pájaros sobrevolándolo y aquí hay unos símbolos sagrados. Esto que tenemos aquí, se ve el cursor cuando yo lo muevo. Ah, bien, pues esto que tenemos aquí es lo que se llaman cuernos de consagración y esto que tenemos aquí es lo que se llaman doble hacha. Y los dos son símbolos sagrados. De manera que algunos han pensado que esto podía ser Orfeo, pero puede ser Orfeo o puede ser cualquier otro héroe equivalente y por lo tanto no tenemos, digamos, garantía Certeza. de ese personaje. Si en efecto fueran de Orfeo, estas imágenes testimoniarían la existencia del mito del cantor que encantaba a los animales en época micénica. En la historia de este mito hay una serie de rasgos básicos del mito de Orfeo que van a ser puestos más en relieve o menos a lo largo del tiempo, pero el rasgo más constante es que se trataba de un hombre con un prodigioso dominio de la poesía. Ambos elementos son igualmente importantes y requieren matización. Primero, Orfeo es un hombre, no es un dios, ni siquiera un semidios, lo que sitúa sus excepcionales habilidades en la frontera de lo tolerable por los dioses. El segundo es su relación con la poesía, que en Grecia es una relación doble, porque la poesía va siempre acompañada de música. De modo que Orfeo no solo posee la cualidad de subyugar con su palabra, sino también de embelesar con su música. La palabra se relaciona con el mundo de lo racional, del discurso convincente, mientras que la música entra en el mundo de lo irracional, de lo emotivo, que actúa sobre sentimientos y emociones sin que sepamos muy bien por qué. El poder de Orfeo afecta, como ocurre con ejemplos más modernos, como el flautista de Hamelin del cuento, a hombres y animales porque conoce el lenguaje de la naturaleza y puede actuar sobre ella. Incluso en el caso de Orfeo puede embelesar a los propios dioses. Ejemplos literarios de la capacidad de Orfeo para conmover a la naturaleza con su canto son tan antiguos como este es un dibujo del anterior, ¿no? Como Simónides, un poeta del VI-V a.C., que nos ofrece una brillante descripción de los efectos de su arte. Dice que innúmeras sobrevolaban las aves su cabeza y los peces, erguidos del mar de lapislázuli, saltaban al son de su bello canto. Es claro que si se habla de peces y de pájaros, el pasaje sitúa los poderes de Orfeo en un escenario marino. Y Orfeo no parece relacionado con el mar en ningún otro episodio de su leyenda,
más que en el viaje de los argonautas, que al mando de Jasón se dirigió a los confines del Mediterráneo en busca de un prodigioso talismán, el vellocino de oro. Se trata de un mito que se sitúa muy bien en el ámbito del momento de las colonizaciones de los griegos en tierras lejanas. Parece que el cometido de Orfeo en este viaje estaba en relación con su habilidad musical, ya que por una parte lograba que al son de su música los remeros remaran sin cansarse, o bien era capaz de vencer el letal atractivo del canto de las mágicas sirenas con su propio canto. Es este segundo, al menos, el motivo por el que en el poema Las Argonáuticas de Apolonio de Rodas, el centauro Quirón, que estaba reclutando a los tripulantes de la nave Argo, recomienda que se incluya a Orfeo entre ellos. En las representaciones figuradas es también la expedición argonáutica el contexto en el que Orfeo está documentado en época más antigua, si descontamos naturalmente las representaciones micénicas que ya hemos dicho que son más que dudosas. La primera clara es esta de una metopa del tesoro de los sicionios en Delfos. Ya sabemos que los tesoros eran los edificios que tenían las diferentes ciudades en Delfos para guardar las ofrendas que se hacían al dios, ¿no? Y en este tesoro de los sicionios estaba representada el mito de la nave Argo, ¿no? Esto que ven ustedes aquí es la proa de la nave que se continuaba a lo largo de las metopas por aquí. Este que está aquí es Ocástor o Polus, uno de los dos que eran los jinetes, y aquí está Orfeo. Sabemos que está Orfeo porque no se ve en la foto, naturalmente, pero hay una inscripción que pone su nombre, de manera que este es Orfeo seguro. Que no sabemos quién es el otro. El otro es un joven al que seguramente Orfeo pues está, digamos, enseñando como un maestro a su discípulo, ¿no? Aquí los tenemos más cerca, ¿no? Queda algún resto de la policromía, ¿no? En todo caso, el carácter de cantor adulto que acompaña a jóvenes en un viaje iniciático se considera en la investigación moderna uno de los rasgos más definitorios del mito de Orfeo en sus primeros tiempos. En este lécito de ático de figuras negras del VI a.C., es decir, una época muy contemporánea prácticamente de la metopa que hemos visto, del tesoro de los sicionios, está Orfeo entre dos sirenas. Digo, son sirenas porque aclaro para quienes no tengan familiaridad con ello, que las sirenas para los griegos eran seres con cuerpo, con cabeza de mujer y cuerpo de ave, no con cuerpo de pez como son las sirenas en época posterior. Y por ello son cantoras, son unas terribles cantoras porque atraen hacia el más allá a los hombres con el hechizo de su canto, ¿no? Los acompaña al otro mundo. Igualmente se refiere probablemente a Orfeo este grupo. Es un grupo conservado en el Museo Jean-Paul Getty de Malibú. Se dice que procede de Tarento, pero no es seguro, porque es que este museo, esto juraré que no lo he dicho una vez que termine la conferencia, es famoso por tener piezas adquiridas por caminos dudosos, por lo cual es fundamental borrar las huellas de esos caminos dudosos y entonces nunca se dice de dónde vienen las piezas que están allí, ¿no? Por eso de Tarento, bueno, quizá de Tarento, ¿no? En todo caso es un grupo fantástico, las figuras son casi de tamaño natural, son unas figuras muy grandes y bueno, encontramos a Orfeo en el proceso digamos, de vencer a las sirenas con su canto, que seguramente en este ámbito churitálico tiene un matiz o un contenido, digamos, de carácter funerario, con el canto de las sirenas, digamos, metáfora del paso al más allá, ¿no? En cambio, en la cerámica ática, las habilidades musicales de Orfeo se ponen en relación con otro tema, el de Orfeo entre los tracios. Orfeo era tracio él mismo, según, bueno, decían que era tracio él mismo, de manera que los griegos utilizan esta figura en esta época como una especie de mediador, porque en ese momento los tracios son unos vecinos belicosos y molestos en la colonización de los griegos del Mar Negro. De manera que Orfeo les sirve muy bien como una especie de intermediario
Fíjense que los tracios están vestidos como tracios, es decir, llevan unos sombreros de piel al estilo de Davy Crockett, ¿no? Y llevan otro vestuario completamente distinto, mientras que Orfeo no, Orfeo va vestido como un griego. Y curiosamente, los tracios belicosos están embelesados por su canto. Este, por ejemplo, tiene los ojos cerrados, está como repitiendo interiormente la melodía en digamos, de una representación muy, muy interesante, ¿no? Un segundo tema, también preferido por los pintores áticos del siglo V, afecta a la muerte de Orfeo, ¿no? Un aspecto de su mito al que se refieren las fuentes literarias en diversas versiones. Siempre muere a manos de, casi siempre, muere a manos de mujeres. Esas mujeres pueden ser o bien Ménades, que le envía Dioniso porque él ha abandonado su culto, o bien mujeres que se sienten enfurecidas porque Orfeo lleva a sus maridos a la iniciación y a abandonarlas a ellas. En todo caso, se encuentran estas representaciones de Orfeo atacado por las mujeres, o bien con una espada como aquí, o bien con un espetón, ¿no? Esto es los espetones que se usan para asar sardinas, vaya, y que es un instrumento doméstico con el que esa mujer está atacando a Orfeo, mientras que Orfeo intenta poner a salvo su bien más preciado, que es la lira, ¿no? Pero este episodio tendrá un desarrollo que luego veremos, pero el episodio que, digamos, se convierte en central en el mito de Orfeo es el que se refiere a la muerte de su esposa y que Orfeo va al más allá a salvarla, hechiza a los dioses con su canto y los dioses le ofrecen que sí, que se la puede llevar siempre y cuando no se vuelva a mirarla hasta que no hayan llegado al exterior. Orfeo se vuelve porque no está seguro de si viene detrás o no viene detrás, y entonces ella debe volver otra vez al infierno, ¿no? Aquí es una representación romana que da idea de la popularidad que tiene el tema en este tiempo, porque esto es una tumba privada, una tumba de una persona, digamos, corriente, que ha representado el mito. Lo pone claramente, este dice que es Orfeo, este dice que es Eurídice, aquí aparece el dios de los infiernos, y aquí aparece un personaje muy, muy absurdo que se llama Ognos, que está condenado a tejer una cuerda que constantemente se está comiendo un burro que está detrás de él, ¿no? Eso en los castigos terribles del más allá, que consisten en que uno hace un trabajo que es perfectamente inútil porque constantemente está siendo bien. El ambiente es curioso porque, claro, es una representación romana y este artista se ha imaginado el infierno como una casa romana, es decir, con su puerta, su perro y su portero. Pone aquí precisamente el portero, es lo que dice ahí arriba, ¿no? Entonces, bueno, lo vemos más cerca, ahí está, ¿no? El janitor, está Orfeo, Orfeo se ha vuelto y Eurídice levanta las manos como indicación de, bueno, de sorpresa y de disgusto, ¿no? Bien, esta es la parte del mito a la que le conceden más importancia y más relieve las dos versiones literarias más largas que nos han llegado del mito de Orfeo, que son las dos romanas y de época augustia, una de Virgilio en las Geórgicas y otra de Ovidio en las Metamorfosis, que son enormemente parecidas. Quiero decir que, bueno, naturalmente son palabras distintas, pero el argumento es idéntico. La ida de Orfeo a los infiernos, el pacto de no volverse, el volverse y el perder de nuevo a Eurídice, ¿no? Bien, aparte de estos dos casos, ¿no? La identidad que hay en estas dos versiones llevaron al intento de explicar que ambos poetas se habían basado en una fuente helenística común. Bueno, puede ser, pero había una segunda hipótesis relacionada con la primera, que esa ya sí que no parece que sea adecuada, y es la idea de que el final desgraciado que narran Ovidio y Virgilio era una invención de esta fuente helenística, porque antes, en época clásica, Orfeo y Eurídice habrían llegado a un final feliz, a un happy end, habrían vuelto al mundo y habrían sido felices y habrían comido perdices. Esa fue una idea que sostuvo
muy importante estudioso británico. Lo malo de las ideas cuando las defiende un muy importante estudioso es que la gente se las cree. Y entonces pues pasa, fíjense si es importante este señor, Sir Maurice Baura, que en el Wadham College en Oxford han hecho un banco con él, o sea, la gente se sienta en Baura, ¿no? Y se hace fotos con Sir Maurice en el college, ¿no? Bien, bueno, bien, no parece que podamos aceptar esta hipótesis, sobre todo por una cosa que es básica y elemental. No hay ni una sola fuente en la que Orfeo y Eurídice aparezcan después del viaje de Orfeo al más allá. Es decir, no hay ni un solo relato, ni una sola representación de Orfeo y Eurídice viviendo felices y comiendo perdices en su casa. No la hay. Y además, en el pensamiento griego, la frontera entre dioses y hombres no puede traspasarse. Los dioses son inmortales, los hombres son mortales. Y entonces se puede llegar al extremo de medio convencer a los dioses, pero siempre al final el resultado tiene que ser terrible. Solo después, mucho más tarde, por ejemplo, en todas ya las óperas de Orfeo y Eurídice, a partir del Renacimiento y demás, entonces sí, ahí ya los finales felices abundan y demás. Un testimonio interesante para sostener que lo antiguo del mito era el fracaso es esta fantástica copia romana de un relieve de mármol que conocemos a través de otras 4 copias más. Esta es la mejor, esta es la que está en el Museo de Nápoles y es magnífica. Están los nombres, o sea, aquí dice Orfeo, aquí dice Eurídice y aquí dice Hermes, ¿no? Fíjense cómo funciona esto. La izquierda es el lado siempre negativo. Entonces, las figuras están haciendo su camino de izquierda a derecha. Bien, en un momento determinado, Orfeo se ve que por la posición de los pies se acaba de volver, está claro. Y con la punta de los dedos levanta el velo de Eurídice. En ese momento, Eurídice se para, se ve perfectamente, ¿no?, que Eurídice se ha parado, y Hermes también se para y con el brazo izquierdo tira de Eurídice hacia atrás. Es clarísimo que ese es el momento exacto en el que se llega al fracaso. Y es una representación del siglo V a.C., es decir, es lo antiguo. Aquí tenemos una Detalle. un detalle claro de cómo Orfeo está desvelando, se está asegurando de que quien va detrás de él es Eurídice, y la expresión de tristeza de los dos y cómo ella apoya su mano sobre el hombro. Es fantástica, es una obra verdaderamente preciosa, ¿no? Por ello parece más verosímil la idea de que en la representación, como vemos aquí, es el momento en el que van a separarse en ese último momento. No obstante, la visita infernal de Orfeo y la continuación de su mito a lo largo del tiempo lleva a nuestro personaje por otros derroteros y le llamaremos a esta sección Orfeo, poeta y profeta, portavoz de una nueva forma de religión. En efecto, el mito cuenta que tras la violenta muerte de Orfeo, su cabeza flotó mágicamente sobre las aguas a bordo de su lira y llegó a la isla de Lesbos. En esta imagen tenemos un cuadro de Gustave Moreau en el que aparece el héroe, la cabeza del héroe sobre su lira y una de las muchachas de Lesbos que lo ha encontrado. Y en este otro cuadro, también fantástico, de John William Waterhouse, encontramos la cabeza de Orfeo y la lira que llegan a las orillas en la isla de Lesbos y a las 2 jóvenes que lo encuentran. Y durante bastante tiempo funcionó en Lesbos un oráculo atribuido a la cabeza de Orfeo, que mantenía milagrosamente su capacidad de hablar y que permitía vaticinar porque el personaje se mantenía en contacto con el más allá y por tanto con la verdad. En esta hidria de figuras rojas de Basilea, vemos cómo se deposita la cabeza de Orfeo en este ámbito, digamos, del oráculo, ¿no? Y están, pues, un personaje que probablemente es Terpandro, el lírico lesbio. Porque, claro, lo interesante de
de la llegada de Orfeo a Lesbos es que precisamente es en Lesbos donde se desarrolla la lírica griega. Allí es donde está Terpandro y donde está luego Safo y donde está luego Alceo. Es decir, que la llegada de la cabeza de Orfeo a Lesbos comunica poesía a esta isla, ¿no? En esta otra representación de una copa ática de figuras rojas de Cambridge, hay un efebo sentado sobre una roca con las sandalias y el sombrero de peregrino que graba en un díptico, no es un ordenador portátil, aunque lo parezca, con un punzón, las palabras inspiradas que la cabeza cantora, que está aquí, le está dictando, ¿no? O sea que, y aquí a la derecha está Apolo con una rama de laurel, y que propicia y ordena la transmisión del oráculo. Seguramente la cabeza no solo transmite oráculos, transmitirá también poemas, porque Apolo es el dios efectivamente de la mántica, pero también es el dios de la poesía, de manera que esto nos explica cómo los griegos entendían que a pesar de que Orfeo era un hombre y había muerto hacía mucho tiempo, podía seguir produciendo obras a través de otros autores que actuaban como mediums de este poeta mitológico y maravilloso. Bien, una vez que se le ha añadido a la figura de este poeta maravilloso su faceta de conocedor, lo que ocurre en el más allá, pues ello lo convierte en el candidato ideal para atribuirle una mediación entre los seres humanos y los dioses. No olvidemos que también él es hijo de una diosa. Y se le atribuye, como era poeta, una producción literaria centrada en una serie de ideas religiosas nuevas que pretendían ofrecer una propuesta diferente sobre el destino de los seres humanos tras la muerte. Básicamente hay que avisar de que por qué razón se le atribuye a Orfeo y no, la gente no simplemente manifiesta que eso se le ha ocurrido a él. Porque en Grecia había un tremendo horror a la novedad. Esto que puede parecer horrible a quien no esté acostumbrado a esto. Los griegos pretendían hacer creer que todo aquello que a uno se le ocurría era viejo. Es decir, ahora un chico le dirá a otro, estoy encantado, he encontrado un artículo que no se ha publicado todavía, es la última novedad. Un griego diría, estoy encantado, he encontrado una cosa de hace 3000 años, que por lo tanto, al ser antigua, es sagrada y es veraz, ¿no? Esta es la cuestión. De manera que la gente que quería transmitir esta nueva doctrina religiosa prefiere atribuírsela a Orfeo a decir que se le había ocurrido a él, porque así le daban una categoría de verdad y un prestigio, ¿no? Bien, pues esto se nota en la iconografía y en la literatura. En la iconografía lo encontramos sobre todo en la iconografía apulia, una iconografía de Orfeo en el Hades. Esta iconografía es completamente distinta de la imagen del Hades que tiene Homero. En Homero, cuando un hombre moría, se marchaba al Hades una especie de sombra vana de ese hombre que quedaba allí en una maraña de seres sin memoria, ni entendimiento, ni voluntad. En cambio, las imágenes suritálicas de los infiernos nos muestran una visión muy diferente, protagonizada por un Orfeo mediador entre dioses y hombres, una vez más, y de diverso tipo. Unas, como esta, encontramos a Orfeo que está aquí. Fíjense la posición. Aquí está el dios Hades y aquí está la diosa Perséfone. Los dos están dentro de un palacio. Orfeo no está en el palacio, pero tampoco está lejos. Está exactamente entre los dioses del infierno y los tres iniciados, un hombre, una mujer y un niño, que vienen detrás de él. Y aquí aparecen otros seres que son seres castigados, ¿no? Estos son, por ejemplo, Teseo y Pirito, que se han quedado, han intentado ir allí al infierno a llevarse a la diosa Perséfone y demás, y han quedado castigados allí. Aquí está el pobre Sísifo, que está subiendo constantemente su piedra, que cuando llega arriba se le cae, ¿no? Y aquí además, para que la cosa sea más animada, pues hay una furia que lo está azotando mientras que está en ello, ¿no? Y aquí está Heracles sujetando al perro de tres cabezas, a Cérbero. Es decir, que aquí hay un infierno en el que hay condenados, pero luego están los dioses infernales y Orfeo, que es el mediador con los dioses infernales, que va
se supone que aporta a esos iniciados una nueva situación dentro del Hades. Aquí tenemos otra vez el mismo tipo, aquí está Orfeo, aquí está una iniciada y aquí está Perséfone y aquí está Hades, ¿no? Aquí tenemos otra de Karlsruhe con el mismo tipo de representaciones. Y aquí tenemos otra de Matera, en que Orfeo está debajo de vosotros, o sea, está aquí debajo, ¿no? O sea que, bueno, yo no sé si a los demás también se lo tapan a mí, pero bueno, eso no es problema. Bien, de manera que... y hay una representación que recomiendo porque la podemos ver, está aquí en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, es maravillosa, la han comprado hace relativamente poco, es una anforapulia del pintor de Baltimore donde están representados precisamente todo este mismo ambiente. Aquí está Orfeo, este es Hermes, aquí está Hades, aquí está Perséfone. Me encanta porque Perséfone está graciosamente apoyada en el respaldo de la silla de Hades, ¿no? Aquí está Hécate y aquí está el conjunto, ¿no? O sea, Orfeo, como siempre, que viene como mediador ante los dioses infernales. Pero hay otro tipo del que solo queda este dibujo, la pieza, o sea, el fragmento se perdió en la Segunda Guerra Mundial. Y aquí tenemos un caso un poco diferente, ¿no? Aquí está Orfeo, otra vez. ¿Dónde está Orfeo? Como mediador, ni dentro ni fuera. Veis lo mismo que digo. Pero aquí hay unos personajes muy interesantes. Esta señora que está aquí abajo es Dike, o sea, la representación de la justicia. Y este otro personaje con alas que está aquí arriba es Nike, que no es una marca de zapatillas, sino que es la diosa de la victoria, que está abriendo una puerta que naturalmente si la victoria abre una puerta no va a ir al lugar más horrible del mundo, es decir, la victoria abre una puerta privilegiada. ¿Qué nos quiere decir esta representación? Que Orfeo es el mediador ante las diosas del Hades y que aquel que haya seguido las normas de la justicia va a tener un lugar de privilegio en el Hades. Esto lo sabemos además porque hay literatura en donde eso mismo se cuenta, no es sencillamente que por los dibujos, eso de que una imagen vale más que 1000 palabras, no es verdad. O sea, una imagen vale más que 1000 palabras si tenemos palabras para saber lo que pone la imagen, si no, no entendemos nada. Pero bueno, bien, entonces hay otras representaciones también muy interesantes, como esta Anforapulia, en donde ya no están los dioses infernales, sino que está un difunto. ¿Por qué sabemos que es un difunto? Porque es blanco. La convención que tienen los griegos en esta época es que los hombres tienen color ladrillo y este es un señor, es un hombre canoso y es un difunto. Está en el más allá y Orfeo lo visita. Y lo curioso, lo más interesante, es esto que este señor tiene en la mano. Eso que el señor tiene en la mano es un rollo de papiro, es decir, es un texto. Lo cual quiere decir que se relaciona a los individuos y su destino en el más allá con unos determinados textos que tienen que ver con Orfeo, textos que son lo que llamamos la literatura órfica, de manera que es bastante interesante esta cuestión. Bien, la situación que os digo no solo se representa en la iconografía, sino también en los textos. En esta ciudad que se llamaba Olbia o Borístenes, que está en la desembocadura del Dnieper, pues había una colonia griega aquí y en esta colonia griega se encuentran, esta colonia que tenemos aquí una foto, se encuentran unas curiosas láminas de hueso. Son 3, esta es la más interesante. En donde dice vida, muerte, vida, verdad, Dioniso, abreviado, órficos. Bien, la idea, a través de otros textos que tenemos, la podemos reconstruir, es que el alma está viva antes de encarnarse en un cuerpo humano. Cuando está dentro de un cuerpo humano, el alma está muerta. Por eso Platón dice ese famoso pasaje del soma sema, el cuerpo es una sepultura, etcétera, etcétera, y que luego, cuando se libera del cuerpo, vuelve otra vez a la vida. Indican que eso es una verdad, aletheia. Además, es muy interesante porque en griego, la palabra aletheia lo que significa es aquello que no se olvida. De manera que lo que nos está diciendo aquí sí que es una verdad, pero que es una verdad que debe recordarse porque es fundamental para conocer lo que ocurre en el más allá. Luego está Dioniso, que es el dios del que depende todo esto, y Orfeo,
los órficos, que son los seguidores de Orfeo. De manera que en esta villa de Olbia había un grupo de individuos que se llamaban a sí mismos órficos, que seguían una religión inspirada en Dioniso y que creían que el alma primero vivía, luego entraba en el cuerpo y luego volvía otra vez a vivir, ¿no? De manera que Orfeo lo encontramos aquí convertido en el profeta de una nueva religión, que era lo que estábamos diciendo antes. Hay otros textos que se llaman las laminillas órficas, que se han aparecido en estos lugares de Italia y en estos lugares de Grecia, siempre en tumbas, y en donde se dice, pues, se dan una serie de instrucciones, seguramente puestas en boca de Orfeo, para que el individuo que la lleva, pues, pueda alcanzar un destino de privilegio en el más allá. En esta laminilla se ve aquí, parece muy grande, pero esta laminilla tiene exactamente el tamaño de lo que eran los billetes de metro de Madrid cuando había los billetes de metro esos antiguos. Y tiene 16 versos escritos. Tiene mérito escribir 16 versos en un billete de metro. Pues en esta laminilla que estuvo en la boca de una difunta, la difunta la llevaba en la boca, porque iban sin ropa al más allá, no llevaban un bolso de Cartier, y entonces el problema, bueno, la costumbre griega, por otra parte, era llevar el dinero a la boca para que no se lo robaran a uno, es decir, uno iba al mercado con el dinero en la boca, y cuando el pescadero le decía que aquello era un medio dracma, se sacaba las monedas, se la daba al pescadero, el pescadero se metía en la boca, sacaba el cambio, se lo daba a uno, y en fin, había un cierto intercambio de estas cosas. Bien, naturalmente la señora, cuando se encontró la tumba, ya no tenía boca y la laminilla no estaba en su sitio, pero la disposición indica claramente que estuvo efectivamente en la boca de la difunta. ¿Y qué le dice esta laminilla? Pues le da instrucciones a la difunta de lo que tiene que hacer. Le dice que va a encontrar una fuente y que esa no tiene que beber. Los difuntos tienen sed, pero porque se están secando, están muertos, ¿no? Y entonces ven una fuente y van a beber. Pues le advierten de que no, porque si bebe de esa fuente, que es la fuente del olvido, entonces reencarnan como un imbécil. No, tienen que seguir adelante y entonces encuentran una segunda fuente, que es la de memoria, y ahí le preguntan unos guardianes, le preguntan ¿qué hacen allí? Y tienen que contestar, lo digo, tomen nota, por si acaso les vale. Soy hijo de la tierra y del cielo estrellado. Y entonces los guardianes le dejan pasar, ¿no? Y ya eso le permite acompañar a los que tienen ese destino preferente en el más allá, ¿no? Encontramos también estas dos de Peligna, en donde, ahí está el texto tal como está escrito, y dice: acabas de morir y acabas de nacer 3 veces venturoso en este día. Es decir, esto es lo de vida, muerte, vida, ¿no? Ha muerto y ha nacido. Ha muerto como persona y ha nacido como alma libre. Por eso es 3 veces venturoso. Porque si volviera a nacer otra vez como un ser humano, no sería venturoso, sería una desgracia volver al mundo, al valle de lágrimas, ¿no? Di a Perséfone, la diosa que hemos visto, que el propio Baquio, o sea, Dioniso, te liberó. De manera que aquí tenemos una laminilla en donde el individuo tiene que decirle a Perséfone que lo ha liberado el propio Dioniso. Y le avisan que tiene vino, claro, es el culto dionisíaco, irá bajo tierra cumplido los mismos ritos que los demás felices. ¿Qué quiere decir eso? Que será tan feliz como los que han cumplido los mismos ritos que él ha cumplido. De manera que esta es la idea del privilegio y demás. Bien. De manera que entonces vemos que se ha modificado la visión homérica de nuestro mundo para convertirlo en un lugar de tránsito que pone a prueba a las almas, dándole la oportunidad de liberarse, y que a lo que debe tender el alma es a conseguir la inmortalidad en el más allá sin volver a tener una nueva reencarnación. De manera que Orfeo se ha convertido en líder religioso de una forma de concebir la religión que promete a quienes se inicien y mantengan una vida pura una situación de privilegio en el más allá. Pero la cosa no se detiene ahí, sino que al hilo de su consideración sobre esta nueva situación religiosa surge su caracterización
como filósofo. Un proceso que se inicia también desde muy pronto y del que trataré de exponer algunas causas. La relación de Orfeo con la filosofía es compleja. Tenemos testimonios, por ejemplo, de que se relacionan con algunos, o sea, que tienen coincidencias de ideas con algunos filósofos y otros que indican incluso que estos filósofos escribieron textos atribuyéndoselos a Orfeo. Heródoto, que lo tengo aquí, ha salido un poquito antes de tiempo, pero bueno, tenía ganas el hombre de aparecer, pues en su disertación sobre las costumbres de los egipcios identifica una de la siguiente manera. Dice, pues bien, no introducen los egipcios en lugares sagrados vestidos de lana ni se entierran con ellos, pues no está permitido por la religión. Coinciden estas prácticas con las llamadas órficas y báquicas, pero que son egipcias y pitagóricas. Esto es curioso, porque el no enterrarse con vestidos de lana es por la prohibición de, digamos, dar muerte a los animales. Esta es la prohibición pitagórica y la prohibición también órfica. Los egipcios no creen ni en ninguna cosa de esto. Es decir, aquí Heródoto está bastante equivocado con respecto a los egipcios, no con respecto a los pitagóricos, porque desde luego él los conocía bien. Él era ciudadano de Turios, que era una ciudad que estaba al lado de ciudades pitagóricas. Bien, el más interesante es este otro, un testimonio de Ion de Quíos, que dice que Pitágoras, tras haber compuesto algunas obras, las atribuyó a Orfeo. Esto es curioso, ¿no? Es decir, se atribuye a Pitágoras que pretende hacer pasar como de Orfeo obras suyas. No solo a Pitágoras, hay más testimonios, lo que pasa es que no quiero aburrirles, en donde efectivamente se nos dice que hay varios individuos que pitagóricos que escriben obras atribuidas a Orfeo. Claro, alguien tenía que haber escrito las obras de Orfeo porque Orfeo no existía, de manera que si que fueran pitagóricos algunos de ellos no nos extraña en absoluto, ¿no? Bien, andando el tiempo llegamos a los sofistas. Y aquí tenemos a Protágoras de Abdera, que en el diálogo de Platón del mismo nombre hace una declaración curiosa. Yo afirmo que la profesión sofística es antigua, pero que quienes la profesaban entre los varones de antaño, por temor al aborrecimiento que provoca, se hicieron un disfraz y la encubrieron, unos con la poesía como Homero, Hesíodo y Simónides, y otros incluso con teletá, y luego diré lo que es eso, y oráculos como los seguidores de Orfeo y Museo. Protágoras se encuentra en una situación peculiar, ¿no? Los sofistas llegan a Atenas como si dijéramos trayendo una especie del equivalente de nuestras universidades, es decir, vienen a traer una enseñanza de carácter superior para élites en las que van a enseñarles, digamos, fundamentos de la retórica o de otras cuestiones. Y los atenienses bien pensantes y tradicionales entienden que estos señores son unos corruptores de las tradiciones, son unas personas indeseables y los ven con muy malos ojos. ¿Cuál es la reacción de Protágoras? Decir, no, si nosotros no hacemos nada nuevo, ya Orfeo hacía lo mismo que nosotros. Cosa que además puede decir porque Orfeo, como los propios sofistas, pues era un individuo itinerante, es decir, era un individuo que no se quedó en su Tracia natal, sino que recorría, él y sus discípulos recorrían Grecia, ¿no? De manera que es otra vez la búsqueda de prestigio. Y el propio Platón encuentra en una línea no muy diferente de la que vemos, haciéndole a Orfeo transmitir ideas filosóficas que le vienen muy bien. Y lo hace de una forma que fue estudiada hace ya mucho tiempo. Hay un artículo muy interesante de hace muchos años que habla de la transposición platónica. Es decir, Platón se apodera de ideas de otros, las modifica, las pule, las arregla y las convierte en propia filosofía, ¿no? Bien, un ejemplo sería el que doy ahora, ¿no? El Fedón S62b. Dice, pues bien, el relato que se cuenta en los círculos secretos sobre eso. Fíjense que Platón no dice Orfeo, dice en los círculos secretos. No le gusta hablar directamente de Orfeo porque
las enseñanzas de Orfeo vienen acompañadas de una serie de cosas que a Platón no le gustan. Es decir, a Platón le gusta del orfismo, por ejemplo, la transmigración, vale, la inmortalidad del alma, vale, pero la idea órfica de que uno cumple un ritual, una TLT, que eso es y ya se libra de todos los males y se salva, eso para un hombre político como Platón no se puede aceptar. Por eso la República, es curioso que la República, que es un tratado de política, acaba con una escatología, es decir, acaba presentando el destino de los malvados en el más allá. ¿Por qué? Pues porque el ciudadano debe comportarse bien, porque así en el más allá va a tener una, digamos, un premio a su comportamiento y si no va a tener un castigo a su comportamiento. Bien, pues dice el relato que habla entonces de los círculos secretos, es decir, los órficos, bueno, digamos que eran uno de los variantes de los misterios, por lo tanto no son clandestinos, cuidado, son secretos pero no clandestinos, y bueno, pues ¿qué es lo que decían esos círculos secretos? Pues que estamos bajo una especie de custodia a los hombres. Sí, la custodia de los dioses. Los dioses custodian a los hombres durante el tiempo que están en el mundo para vigilar que se comporten bien, ¿no? Y que uno mismo no debe liberarse ni escapar. Fíjense qué interesante es esto. Lo que está diciendo Platón es que los misterios de que el hecho de que la vida en el mundo sea desagradable y no aceptable por parte de los preconizadores de los misterios, no quiere decir que uno pueda suicidarse para librarse de este mundo, porque entonces no cumple la condena que debe cumplir, ¿no? O sea que esto es muy interesante. Por eso, digamos que la idea esta de que estamos bajo custodia es una idea muy interesante de Platón, ¿no? Y entonces dice, y luego lo que añade es muy interesante, dice, me parece algo grande, es decir, es una idea muy buena y no fácil de entrever. ¿Por qué entrever? Ah, claro, porque no quiere decir lo que quiere decir. Es decir, hay un segundo sentido, un sentido profundo, un sentido más digamos, más importante a esa idea de la liberación y demás, ¿no? Y luego acaba en el pasaje es más largo, ¿no? Pero al final acaba diciendo que realmente los iniciados verdaderos son los filósofos. Vaya por Dios, o sea, al final Platón utiliza todo este elemento característico de los órficos para transmitir la idea de que los que verdaderamente se salvan son los filósofos, ¿no? Bien. El caso de Aristóteles es muy diferente, ¿no? El filósofo de esta gira tiene más vocación de científico que de otra cosa, el más allá no le interesa ni poco ni mucho, y los órficos entran en un grupo con los poemas homéricos o con Hesíodo, o sea, con los teólogos, lo que él llama los teólogos, ¿no? Y además, él no se cree que sean de Orfeo, por eso siempre utiliza unas expresiones muy peculiares. Dice, eso le ocurre, dice, a la doctrina que hay en los llamados poemas órficos, ¿eh? Los llamados poemas órficos. Cuando uno dice los llamados poemas órficos, es que no cree que sean poemas órficos, ¿no? Pues dice que el alma penetra desde el todo cuando respiramos, arrastrada por los vientos. Bueno, ahora no hace al caso sobre esta teoría de los órficos y demás. Lo que me interesa es cómo Aristóteles, digamos, que se desinteresa completamente del asunto. Desde luego no cree que Orfeo sea un filósofo, ni siquiera cree que Orfeo haya escrito lo que se dice que ha escrito Orfeo, de manera que, claro, Aristóteles es en realidad un científico más que otra cosa. En cambio, el caso de los estoicos es más interesante. Tenemos noticias que nos las transmite Cicerón, por eso está Cicerón aquí, de que el filósofo estoico Crisipo atribuyó ideas filosóficas claramente estoicas a Orfeo. Es decir, lo mismo, los estoicos traen una filosofía nueva y, no, esto no es filosofía nueva, si ustedes se fijan en lo mismo que decía Orfeo, ¿no? Y entonces Cicerón, con mucha retranca, dice lo siguiente, pues bien, en el segundo libro quiere Crisipo acomodar las ideas de Orfeo, Museo, Hesíodo y Homero a lo que él mismo había dicho en el libro primero acerca de los dioses inmortales.
de forma que los poetas antiquísimos, que ni siquiera habrían podido sospecharlo, parecieran haber sido estoicos. O sea, vaya por Dios, o sea, Orfeo era estoico, Homero era estoico. Bueno, pues esto, pero es muy interesante porque es la manifestación de que esto que yo les estoy diciendo no me lo invento, quiero decir que es un propósito definido de atribuir las ideas propias a personajes de la antigüedad que Cicerón pues contrarresta con esta expresión, digamos, bastante jocosa, ¿no? Bueno, los neoplatónicos representan el punto más alto de la incorporación de Orfeo al ámbito de la filosofía, ya que hicieron uso extensivo de los poemas de Orfeo para apoyar las ideas de Platón y para configurar una filosofía que pudiera competir con el cristianismo, competencia que resultó absolutamente fracasada. El cristianismo ganó, los neoplatónicos no, pero en cualquier caso pues hay ese intento. Daría para otra conferencia, no vamos a entrar en ello, pero en cambio sí que voy a entrar en otra derivación del camaleónico mito de Orfeo, a la que voy a denominar Orfeo adoptado por judíos y cristianos. En efecto, el prestigio de Orfeo se sale del ámbito pagano y así, por una parte, influye sobre los judíos helenizados, que van a acabar por identificarlo nada menos que con el rey David. Que es donde van las cosas. Aquí lo tenemos, ahí arriba. Bueno, que me sale lo que no tiene que salir. Vamos, aquí arriba lo tenemos, Orfeo con su característico gorro frigio, ¿no?, que está tocando el arpa, como David, y es el rey David, pero que es un rey David que se parece enormemente a Orfeo. Porque los judíos de Alejandría, los judíos que estaban en ámbito griego, intentaban en cierto modo integrarse en el ámbito del local, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, otro caso, ¿no?, otra vez Orfeo como el rey David en un mosaico de la sinagoga de Gaza, ¿no? De manera que incluso hay un texto que es extraordinariamente interesante. Se conservan, es un texto no demasiado largo, vendrá a tener una cincuentena de versos, y al que se llama Testamento de Orfeo. Y es un texto escrito desde luego en griego, escrito con los mismos recursos que la literatura órfica, pero en la cual Orfeo mismo declara que al final de su vida ha reconocido su gran error y que él es politeísta y que lo que hay que abrazar realmente es el monoteísmo. De manera que vemos cómo los judíos helenizados hacen uso del prestigio de la figura de Orfeo para defender su propia teoría del monoteísmo y, digamos, darle otra vez una carta de naturaleza, ¿no? Bien, pues también digamos que Orfeo ejerce su influencia en el mundo cristiano, ¿no? Y para ello debo ir un poquito más atrás, al último, a la Roma tardía, digamos, en donde se desarrolla un motivo del mito de Orfeo que hasta entonces no se había desarrollado demasiado en la iconografía, pero que ahora se pone de moda, que es Orfeo rodeado de los animales a los que seduce con su canto. Aquí lo tenemos en este mosaico de Palermo, tenemos en este de Saba, en Siria, y lo tenemos aquí en este de Perugia. Y el tema se traslada a ámbito cristiano. En las catacumbas de Domitila, más cristiano que unas catacumbas, ¿qué hay, no? Pues ahí está Orfeo con su lira y con sus animales. Y no solo está ahí, sino que está también en esto que ya está, el fresco está muy estropeado, queda un buen dibujo antiguo. Y es curioso porque, si se fijan ustedes, Orfeo ocupa el centro de la representación, ¿no? Digamos que hay representaciones bíblicas al lado. Aquí está Daniel en el foso de los leones, aquí está la resurrección de Lázaro, aquí está David con su honda y aquí está Moisés golpeando la roca. Bueno, pues el centro lo ocupa Orfeo. ¿Y por qué lo ocupa Orfeo? Porque a partir de este momento, si se fijan, los animales que hay alrededor de Orfeo son cada vez menos peligrosos. Y al final Orfeo, con quien se acaba identificando, es con el buen pastor. De manera que encontramos aquí Orfeo en las catacumbas de San Pedro y San Marcelino, y aquí una representación del buen pastor, es decir, que como están en el mismo sitio Orfeo y el buen pastor, como una especie de indicio de que un breve inciso. El problema de los cristianos es que es una religión que nace
en un ámbito judío y por tanto anicónico, quiero decir anicónico, que no representan imágenes, y se meten o sea, y van a difundir sus creencias en un ámbito griego y luego romano, que son culturas absolutamente dependientes de la imagen. Es decir, los griegos y los romanos no entienden de abstracciones con respecto a los dioses, sino que los cristianos se ven obligados a tomar de tradiciones externas a ellos una serie de elementos para ir configurando su propia iconografía, ¿no? Bien, pero lo más curioso, y para ver hasta dónde pueden llegar estas cosas, es este sello cilíndrico utilizado para cuestiones mágicas, en donde aparece un crucificado. Y aquí pone Orfeo Báquico. O sea, que se le está llamando Orfeo Báquico a un crucificado. Y además aquí encima hay una serie de estrellas que no es el escudo de la Comunidad de Madrid, sino que es una indicación de una religión astral. Es decir, que este individuo ha hecho un mix de una serie de religiones completamente distintas, una religión astral, una religión dionisíaca, una religión órfica y una religión cristiana en una sola imagen, lo cual es verdaderamente curioso. Bien, la historia de las transformaciones de Orfeo podría seguir. Por ejemplo, en época medieval tenemos una cosa muy divertida. Se convierte en un caballero andante inglés que se llama Sir Orfeo y que está enamorado de la princesa Eurodis, que es Eurídice, naturalmente, ¿no? Y luego Orfeo inspirará a generaciones y generaciones de pintores, de artistas musicales, de producciones teatrales, pero en fin, todo eso daría lugar a otras conferencias. Bien, es hora de trazar unas conclusiones. Los puntos más sobresalientes de lo que hemos analizado serían los siguientes. Primero, que es la antigüedad y el prestigio de Orfeo lo que hace su figura atractiva y reivindicable. Lo es para un movimiento religioso como candidato perfecto, poeta que ha visitado el más allá. Luego, autores de mensajes filosóficos más modernos buscan abrigo bajo el amplio manto del muy célebre Orfeo, hijo de una musa directamente inspirado por la divinidad, para que confiera prestigio y garantía de verdad a sus doctrinas. A la sombra de Orfeo se desarrolla un movimiento religioso, el que llamamos orfismo, caracterizado por la idea de que las almas son inmortales y de que caben para ellas destinos diferentes, bien para que las que no han sido iniciadas sean castigadas y reencarnen, bien para que las iniciadas lleguen a un lugar de privilegio en el Hades, en compañía de dioses o convertidas en dioses ellos mismos. Ello sitúa a los seguidores de Orfeo en el centro de las especulaciones de algunos filósofos, primero los pitagóricos, y luego pues se utiliza de nuevo a Orfeo como un elemento de prestigio para hacer ver que las ideas que se sostienen son antiguas, prestigiosas y verdaderas porque proceden de la divinidad. Platón se interesa por algunos rasgos del mundo órfico, no por los que llevan a la salvación por vías simplemente de iniciarse, porque eso para Platón es injusto y es inadecuado, pero sí la idea de la transmigración del alma y la idea de la inmortalidad del alma, ¿no? Eso le interesa mucho. Debo decir que la idea de la inmortalidad del alma era extrañísima para los griegos. O sea, en la República le dice un personaje a otro, ¿y tú has oído alguna vez que el alma es inmortal? Y dice, yo en mi vida. O sea, que eso para los griegos era algo absolutamente extraño y algo que no... Pero Platón lo desarrolla y lo desarrolla basándose en el prestigio de un antiguo profeta como Orfeo. Aunque un filósofo tan influyente como Aristóteles, por razones obvias, no sigue por ese camino, sí que siguen por ese camino pues, los estoicos, los medioplatónicos y los neoplatónicos. Y por otra parte, Orfeo se introduce más que como una imagen que como inspiración profunda en la iconografía de los judíos helenizados y la de los cristianos. Posteriormente lo encontramos en el Renacimiento como representante ilustre de la llamada prisca filosofía, es decir, la filosofía primitiva, una sabiduría arcana, originaria, incontaminada, que se supone anterior a toda la filosofía
de los filósofos que conocemos, ¿no? Y es curioso por ello, bueno, no es curioso, es por ello, se explica por ello que Orfeo y Eurídice aparezcan en la biblioteca del Escorial, justamente al lado de los sabios antiguos de Platón, de Aristóteles, es decir, están allí como los representantes de esa primitiva filosofía antigua, que bueno, que inspira a filósofos renacentistas como Pico de la Mirándola y algunos otros más, pero ahí no vamos a continuar, ¿no? Y para no acabar de modo tan solemne, pues vean ustedes a lo que se dedicaba mi equipo de trabajo, eso sí, en horas de asueto, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Alberto. Ha sido una conferencia, además de magnífica, entretenida, amena. Nos has teletransportado, no sé a dónde. Ahora necesitamos un rato para despresurizarlo. Bueno. A ver quién se anima a intervenir, porque la verdad es que ha sido todo un viaje. Muchísimas gracias. Nada, por favor. Elena. Una pregunta. Entonces, ¿podríamos decir que el mundo de las ideas y la transmigración y la reminiscencia de Platón está basado en Orfeo? Vamos a ver, Platón aprovecha para poder basar su teoría de la reminiscencia, que es de lo último que me has hablado, para poder basar su teoría de la reminiscencia, es decir, la idea de que uno no aprende nada, sino que ya sabía, pues la idea de la transmigración le viene perfectamente. Los órficos jamás hablan de reminiscencia, los órficos de eso no saben nada. Pero Platón, eso que decíamos de la transposición platónica, Platón aprovecha la idea de la transmigración de las almas y aprovecha la idea de la inmortalidad del alma para poder desarrollar estas ideas suyas, ¿no? Es una utilización. Muchas gracias. La conferencia magnífica. Gracias. Eloy, tuya es la palabra. Bueno, estupendo. Coincido con Elena. Me ha dejado entusiasmado. O sea, no solamente por lo que cuenta, sino por cómo lo cuenta. O sea, me encanta. Hay una cosa que no he llegado a entender y ha sido culpa mía porque me he debido de ir un poco. Cuando hablas al final de lo que opina Platón, dice que estas ideas, dice, parecen algo grande, dice, y no fácil de entrever. Esa frase no la he entendido. Sí, quiere decir que lo que uno debe hacer con esa idea es no quedarse en la hojarasca exterior, es decir, no quedarse en lo que parece que se está diciendo, sino entender que eso está expresando una idea más profunda, una idea que podríamos decir que es simbólica, de una realidad más es decir, que lo que cuentan los mitos es siempre una cosa mucho más de andar por casa que las ideas, digamos, de como lo que quiere decir Platón acerca de cuál es la forma en la que el alma se relaciona. Por eso, después de decir que es difícil de entrever, sigue el pasaje diciendo, porque como dicen lo cito de memoria, porque como dicen los de las iniciaciones, o sea, los órficos, dice, muchos son los portadores de Tirso, pero los bacos pocos. Es decir, que muchos son los que acuden a iniciarse, pero los que verdaderamente adquieren. Y luego dice, y esos, digo yo, que son los verdaderos filósofos. Es decir, manipula esa tradición para hacerla entrar en el sistema platónico. Estupendo. El ejercicio ese da para mucho, ¿eh? Yo he escrito un libro de 400 páginas sobre Platón y el orfismo, de manera que lo hace Platón muchas veces y muy bien, claro. Muchas gracias, Alberto. Ahora tiene la palabra, creo que Antonio. Aquí. Ahora. Hola. Vale. Hola. No, decía que gracias por la conferencia, muy interesante y muy amena. Quería preguntar si hay alguna conexión entre el mito de Orfeo y Eurídice, que baja a rescatar a Eurídice después de muerta, y Dante con la Divina Comedia, que rescata también a Beatriz. Bueno, claro, evidentemente diríamos
diríamos que la relación es más complicada porque va a través de Virgilio. Dante a quien lee es a Virgilio, y entonces es Virgilio el que cuenta el descenso de Orfeo y Eurídice en las Geórgicas, y entonces como Dante utiliza a Virgilio como guía, pues evidentemente introduce elementos de esa literatura en la Divina Comedia. Sí, sí, así es. O sea que... Vale. Muy bien. Hay también paralelos que no son por influencia, sino que son esos esquemas míticos que diríamos que son como elementos universales, ¿no? Por ejemplo, la prohibición de volverse a mirar, pues eso lo encontramos en el caso de Lot, ¿no? Cuando la mujer de Lot le prohíben volverse y se vuelve y entonces queda convertida en una estatua de sal. Son unos elementos que son universales, aparecen en unos mitos y en otros, y es una cosa muy, muy interesante, ¿no? Es realmente muy, muy, muy curioso porque todos los personajes de los mitos tienen una historia larga y complicada porque es que al ser los mitos tan profundamente, tan profundos de contenido, tienen un contenido muy simple al mismo tiempo que muy, muy potente, pues luego se pueden, como son además, forman parte de la tradición, pues se pueden invocar para expresar otro tipo de contenidos, incluso para negarlo frontalmente y para todo ese tipo de cosas, ¿no? O sea que, por ejemplo, pues hay otras derivaciones que son muy curiosas. Un poeta helenístico explica, o sea, utiliza a Orfeo como representación del origen de la homosexualidad. Y por eso, como Orfeo introduce la homosexualidad, las mujeres se enfadan y lo matan, ¿no? O sea que, ¿cómo se pueden a lo largo de la historia reutilizar la historia para darle un sentido completamente distinto? Los mitos no tenían un solo sentido, los mitos eran una historia que se podía cargar con los sentidos que cada uno quería, ¿no? Y esto es muy, muy, muy curioso. Del mundo heleno, ¿dirías que es el mito que más influencia ha ejercido sobre nuestra civilización? No sabría decirlo, porque ahí el mito de Edipo, por ejemplo, ha influido extraordinariamente, ¿no? Y hay otros muchos mitos que han influido mucho. La guerra de Troya, Helena de Troya, esos son unos mitos también potentísimos, ¿no? Pero desde luego sí, mucha influencia ha tenido, evidentemente, porque tiene muchos, ¿cómo diríamos? Muchos elementos, ¿no? Muy plural. Sí, además digamos que se mueve en un ámbito que es muy diferente de otros mitos. Casi siempre los héroes de los mitos son héroes guerreros, como Aquiles, ¿no? O como Agamenón. Mientras que Orfeo no. Orfeo es precisamente un héroe que no se caracteriza por sus hazañas, ni mucho menos. Solo tiene una habilidad especial, la habilidad especial de la poesía. Es decir, que con lo que se relaciona el mito de Orfeo es con tres elementos muy fundamentales del mundo, que son el amor, la poesía y la muerte. De manera que es un mito que tiene unos elementos fantásticos para ser luego desarrollado de múltiples maneras. Creo que hay y la alguien que ha música, levantado ¿no? la mano. Sí, sí, claro, la música. La música. Sí, sí. Bueno, la poesía es que cuando yo digo poesía, estoy diciendo poesía y música, porque en Grecia no estaban separadas, ¿eh? O sea, en Grecia la Ilíada se cantaba y los poemas se cantaban. Sí. Elena, puedes intervenir. Sí, digo, entonces, por esa razón que Orfeo es un representante del amor, un representante de alguna manera de la inmortalidad, es por esa razón por la que el cristianismo, al igual que el platonismo, lo retoma. Probablemente, sí, sí, claro. Esos elementos, esos componentes, los cristianos no podían aceptar como héroe a un individuo como Aquiles, que era una mala bestia que se dedicaba a descabezar gente. Es decir, Orfeo es precisamente un personaje de paz, es un personaje pacífico, es un personaje que además el canto está relacionado con el mundo cristiano, porque precisamente, pues yo qué sé, los padres de la Iglesia hablan del nuevo canto, el nuevo canto cristiano, ¿no? Que tiene sus
o sea, los cristianos se encuentran con que por una parte les vienen muy bien los personajes como Orfeo, por otra parte no les viene muy bien porque quieren que no se confunda con lo suyo. Y entonces hay toda una historia muy interesante. Hay un discípulo mío que escribió un libro fantástico sobre la recepción de Orfeo por los cristianos, ¿no? que estaba presentaba muy bien ese panorama, pero es muy, muy complicado. Bien, ahí tenemos otra. Sí, Vicente, cuando quieras, activa tu micro, por favor. Buenas tardes, Alberto. Hola. Otra vez nos has deslumbrado con tu más que erudita exposición sobre el mito de Orfeo. Yo, la verdad es que oyéndote a lo largo de esta hora que nos has estado ilustrando, me daba la impresión de que Orfeo parece un comodín de las ideas a lo largo de los tiempos, es decir, un personaje al que cada cual le adjudicaba lo que le interesaba difundir, ¿no? Y es curioso porque yo tengo un poco la impresión de que Orfeo tiene una doble vertiente, un tanto contradictoria. Por una parte, el mito de Orfeo y Eurídice parece el mito de un fracasado, el señor que después de haber hecho lo más difícil, que es llegar al inframundo, en el último momento va y la fastidia, ¿no? Entonces, pues se queda allí con su amor al que no podrá acceder ya nunca más, ¿no? Y por otra parte, reaparece, como has explicado muy bien, en Lesbos, con esa resurrección de su cabeza, que flota con la lira siempre imprescindible, y que a partir de ahí parece como que es el elemento de enganche con el más allá. Sí. Es decir, Orfeo es el personaje que ha estado en el otro lado, que ha vuelto y que por lo tanto es el intermediario entre nosotros y los del otro lado, ¿no? Sí, sí. Entonces, en esa vertiente de el señor que ha superado a la muerte, por decirlo así, es en el que me da la impresión que lo utilizan a lo largo de los tiempos distintas doctrinas y teorías para adjudicarle sus filosofías o sus pensamientos como si fuesen originales de Orfeo. Esa es resumen, lo que yo he sacado en conclusión de lo que te he oído, que me ha parecido interesantísimo. Por eso te doy las gracias. Rigurosamente cierto, sí, efectivamente es eso, lo que vamos a ver, todos los mitos, todos, no este, son susceptibles de ser reutilizados y son reutilizados a lo largo de la historia. Lo que ocurre es que unos tienen, digamos, elementos más fáciles para reutilizar que otros. Hay personajes del mito que tienen un recorrido mínimo. Por ejemplo, la pobre Penélope. La pobre Penélope es una mujer estupenda, fiel a su marido, cariñosa, amorosa, etcétera, etcétera. En la Odisea, Agamenón le dice que Agamenón está ya muerto, ¿no? Porque lo ha matado su mujer, y se encuentra con Odiseo, le dice, de mi mujer nunca hablarán, pero de la tuya los siglos. Nadie escribió nada de Penélope. Es la pobre heroína más sosa de la creación. No tiene de dónde tirar. O sea que, bueno, sí, hombre, perdona, pero Serrat le dedicó una canción. Bueno, eso es el siglo XX. Durante los otros 19 más 5, 20 y tantos, no tenemos otra cosa. Pero aparte de todo, además, Serrat le da una vuelta realmente muy interesante, como lo que digo, ¿no? Estas reutilizaciones. En el caso de Penélope. Penélope en el mito griego encuentra a su marido y son felices y comen perdices. Mientras que en el caso de Serrat, claro, Penélope se encuentra con un tipo que ya no es aquel del que estaba enamorada, ¿no? Eso es fantástico. No, pero bueno, lo que digo es que hay algunos que dan más juego, más de sí, y dan para versiones más variadas. Como Orfeo, porque claro, Orfeo ya digo que juega con unos materiales fantásticos, con la muerte, con el canto y la poesía, con el amor, con todo lo que se puede, digamos, hacer con eso, mientras que otros pues tienen un recorrido menor. Pero siempre
se reutilizan, ¿no? Porque están para eso, o sea, son relatos que tienen un prestigio y que luego cada uno utiliza y modifica a su uso, ¿no? A su beneficio. Yo de todo lo que has dicho, lo que más me ha sorprendido ha sido casi al final, cuando has puesto esa imagen de lo que podría ser el buen pastor, como Orfeo con el corderito al hombro, y estaba haciendo una reflexión, digo, Alberto, menos mal que eso lo has dicho en los tiempos en que estamos. Si lo llegas a decir en el siglo XV, a lo mejor la Inquisición te hubiese llevado a la hoguera. No me extrañaría. Bueno, y menos que más cerca del siglo XV, ¿no? Durante el siglo XX hubo una tremenda discusión entre un italiano que se llamaba Macchioro, que poco menos que decía que San Pablo es una adaptación del orfismo y mientras que otro estudioso de la época, que se llamaba Festiller, que era sacerdote, dice que los evangelios no tienen absolutamente nada que ver con el orfismo, etcétera, etcétera. Ya tuvo que venir este discípulo mío para hacer un estudio sin presiones de carácter ideológico y demás, sino con un análisis filológico de las cosas para determinar que hay un montón de elementos del orfismo, y no solo del orfismo, sino de otras cosas en la configuración del cristianismo tal como lo conocemos, ¿no? Claro que sí, o sea que, bueno. Pero sí, es posible que en otros tiempos no me hubiera atrevido a decir esas cosas. O sea, sí. Muy bien. Bueno, pues nada, si no hay nadie más que se atreva a cuestionarte algo de lo que has dicho, vamos a cerrar esta magnífica sesión de conferencia dándote las gracias en nombre de la Universidad Popular Carmen de Michelena. Esperamos que en futuras ocasiones sigas ilustrándonos con tu sapiencia. Muchísimas gracias, Alberto. Ha sido un placer y gracias por vuestra atención. Gracias a ti. Muchas gracias. Muchas gracias.